Pues qué contentos estamos de estar reunidos en este lugar. Es una casa maravillosa, una casa de oración. Hoy celebramos pues un aniversario más del nacimiento de nuestro Salvador. 2019, aniversario del nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y quiero leerles este pasaje, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y quiero leerles este pensamiento que escribí hace tiempo. Navidad. Qué bella palabra. Si quieres ser feliz en esta Navidad, adorna tu casa con la paz, la prudencia y la comprensión, en lugar de gastar en luces que solo duran unos días y después son puestos en el olvido. El árbol que has puesto en tu casa pronto en enero lo guardarás o lo tirarás, pero el verdadero árbol de la vida, que es Cristo, estará contigo toda tu vida, y ese árbol nunca se acabará ni nunca se marchitará, y siempre te alumbrará y alegrará eternamente tu corazón. Si quieres ser feliz en esta Navidad, más que poner esferas en tu árbol, pon esferas en tu alma, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe y de mansedumbre, que verdaderamente es lo que adornará tu vida para siempre. Si quieres ser feliz en esta Navidad, invita a un pobre a tu mesa para cenar contigo, y esa noche será inolvidable. O lleva un poco de tu cena al más necesitado, y será como si invitaras a Jesús a cenar. Si quieres ser feliz en esta Navidad, el mejor regalo que podrás dar a los tuyos son el perdón, y el todo está olvidado. Pero que dure no solo esa noche, sino toda la vida, porque el perdón no solo se otorga en estos días, sino en todo nuestro peregrinaje en este mundo. Si quieres ser feliz en esta Navidad, sal a la calle, observa a algún niño que no tiene quien le regale un presente. Y así como aquellos sabios de Oriente hicieron con ese maravilloso niño, hazlo tú, haciendo feliz a un pequeño. Y será como si se lo ofrecieras al niño de Belén. Si quieres ser feliz en esta Navidad, envía felicitaciones a todos, pero no solo el 24 de diciembre, sino que puedas decir todo el año cómo te la estás pasando. Felicidades. Deja aquellas absurdas tradiciones en las que todos estamos envueltos. Si quieres ser feliz en esta Navidad, arrulla a tus hijos, dándoles palabras de comprensión, no el cuerpo inerte de un muñeco de porcelana, porque lo que tus hijos necesitan es el arrullo todo el año de palabras amables, de dulce comprensión y con brazos que sanen sus corazones. Si quieres ser feliz en esta Navidad, regala todo el año sonrisas, abrazos y bendiciones, porque todo el año es la oportunidad de hacer felices a los que nos rodean. Amén. Ese lo escribió un escritor muy famoso, pachuqueño, que asiste a este lugar. Hace tiempo yo compartía con ustedes un canto hermosísimo, no es cristiano, pero que me encantó desde que lo escuché. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer si estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día. Ya no les sigo más porque se van a poner a llorar. Bueno, muy bien. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús y lo hacemos
porque nosotros sí creemos en la Navidad. ¿Verdad que sí creemos en la Navidad? El acontecimiento más importante en la humanidad, el nacimiento de Jesús. El tema de hoy es renacidos por su gracia. Hay dos creaciones, dos pasajes en la Biblia que nos habla de creación y recreación. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ese es el comienzo de todas las cosas. Pero tenemos otro pasaje en la Biblia que nos habla del renacimiento. Juan 1:1. En el principio, y las mismas palabras que en hebreo, Bereshit, ¿no? Nada más que acá es en español, en argen. En hebreo es Bereshit, en griego es en argen. En hebreo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento dice en argen logos. En el Nuevo Testamento en griego dice: en el principio era la palabra o el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Quiere decir que hay un principio, ese principio se corrompió por el pecado, pero Jesús nos trae una recreación, ¿verdad? Adán pierde el paraíso y Jesús nos lo recobra y nos lo regala gratuitamente. Así que qué increíble entender estas cosas, la creación y la recreación. Por eso Génesis 1, Juan capítulo 1. Es muy parecido. Muy bien, ahora ustedes disfrutan de la recreación, porque Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero fíjense que en el griego dice: el que está en Cristo, nueva creación es, ¿no? No dice nueva criatura, sino nueva. ¿Qué quiere decir nueva creación? Que todo comienza cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Hay una nueva creación en la historia de la humanidad cuando tú conoces a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús y confiesas a Jesús, escribes una nueva página en la historia de la humanidad. ¿A poco no? Como Francisco de Asís, cuando él comenzó a predicar el Evangelio en toda Europa, comenzó con Italia, etcétera, él trajo un renacimiento. Y cuando Martín Lutero puso sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, la abadía del castillo de Wittenberg, trajo una revolución espiritual. Así que ahora que tú has aceptado al Mesías, tú vas a traer un nuevo comienzo a la humanidad. ¿Sí o no? ¿Lo crees o no lo crees? Ay, soy un pequeño venadito que habitó en la serranía, ¿no? No te creas así, no, por favor. Tú tienes un gran potencial dentro de ti, al Hijo de Dios. Bueno, renacidos por su gracia. Gracia, Haris, en griego quiere decir saltar de gozo, quiere decir don inmerecido. Tiene tantas acepciones esta palabra Haris, gracia. Y renacidos por su gracia quiere decir que tú no hiciste nada para merecer la salvación. Dios fue el que tomó la iniciativa. Por eso Jesús decía: no me escogiste, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes y los he escogido para que lleven mucho fruto. En el tiempo en que viene Jesús, había una corrupción terrible, tremenda en el Imperio Romano, igual que el día de hoy, igualito, ¿no? Augusto César era de lo peor, y Pilato, que quiere decir calvo, y Herodes, todos estos gobernantes eran de lo peor, porque el poder corrompe. Comienzas con buenas intenciones, pero cuando llegas al poder, el poder te corrompe. ¿No es cierto? Así que en este contexto Jesús nace en medio de una corrupción tremenda, en medio de una depravación tremenda, donde el emperador romano tenía
a pequeños niños para abusar de ellos, porque era considerado un dios, ¿verdad? Los emperadores, ustedes lean por favor a Suetonio, los 10 grandes Césares, y se van a dar cuenta en este libro cómo los emperadores romanos, que eran considerados un dios, eran depravados, todos igual, todos igualitos, ¿no? Y en este contexto Jesús nace y conoce a una religión en decadencia, que era el judaísmo. Pero Dios no se olvidó de su pueblo, acuérdense. A pesar de que vivía una decadencia tremenda, a pesar de que había corrupción en el gobierno, porque Caifás era el que tenía a su cargo el negocio de la venta de animales y de todo eso en el altar del templo, afuera del templo, para que ofrecieran sacrificio. Así que el que tenía ese negocio era Caifás, sumo sacerdote. Entonces no era sacerdote, era cerdote, ¿verdad? Entonces, en este contexto Jesús nace en medio de tanta corrupción y tanta maldad, y tanta intriga y tanta mentira y tantas cosas horribles, y nace la esperanza, una pequeña luz en un pequeño pueblo llamado Belén, que quiere decir casa de pan, y de esa casa de pan nace y crece, nace el Salvador del mundo, un pequeño poblado olvidado por todos. Pero quiero decirles que de lo menos y de lo despreciable Dios hace algo excelso, y de eso yo soy testigo en mi propia vida. De lo menospreciado, de lo peor, Dios puede hacer algo maravilloso en cada uno de ustedes. Belén, casa de pan. Muy bien, entonces en este contexto viene Nicodemo y le hace unas preguntas al Señor. En ese lugar de injusticia se aparece Nicodemo, un hombre ya grande, un sacerdote, un fariseo. Era el jefe del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto de 70 personajes muy importantes que eran los que gobernaban los destinos del pueblo judío, y él era el jefe. Entonces aprendemos algo acerca de lo que pasa el día de hoy. A pesar de que los esfuerzos de los gobiernos de transformar este mundo nunca podrá ser transformado. Ningún partido político, ninguna persona podrá transformar este mundo y esta sociedad. Porque si el corazón del ser humano no cambia, nada podrá cambiar. Lo vuelvo a repetir. Si el corazón del ser humano no cambia, nada podrá cambiar. Por eso es que cuando llega Nicodemo con Jesús, Jesús no lo cuestiona. Jesús no habla con Nicodemo y le dice, ¿guardas la ley? Como se lo dijo al rico, al joven rico. No le cuestionó, no platicó con él, no inició ningún diálogo. Inmediatamente le dijo, tienes que renacer. Juan capítulo 3. Porque, estimados amigos, nadie puede conocer a Dios si no experimenta un nuevo nacimiento. Tú podrás tener una religión muy bonita, pero si no renaces, no podrás ver el reino de Dios. Así que llegó Nicodemo de noche, dice la Biblia. ¿Por qué de noche? ¿Tendría vergüenza? ¿Tendría curiosidad? Quería saber quién era ese personaje del cual había escuchado cientos de veces y hasta la fecha. En el documento Q que yo he leído, que no son los 4 evangelios, todavía hasta la fecha ustedes pueden leer los dichos de Jesús en el documento Q. Es un documento que es la recopilación de los dichos de Jesús. Y ahí incluso, bien que sincroniza con los evangelios, y en la historia antigua están registrados, incluso en el Talmud de los judíos,
los milagros de Jesús. Y entonces Nicodemo había escuchado de este personaje. Nunca jamás, hacía muchos años que los milagros habían cesado en Israel. Los últimos habían sido hechos por Elías y Eliseo, ¿se acuerdan? Josué, el gran milagro, que Moisés, las 10 plagas, pero habían cesado. Aproximadamente, digamos, unos 400 a 600 años, ya no se sabía nada de los milagros. Pero viene un joven carpintero de unos 30 años de edad, con una personalidad que magnetizaba a los demás, unos ojos penetrantes, hermosos ojos que descubría el corazón de las personas. Y cuando se encuentra con Nicodemo, Nicodemo iba con la mente de decirle: ahorita voy a desenmascarar a este falso profeta. Bueno, me imagino, ¿verdad? ¿Verdad? Porque conocía la ley de memoria. Era un principal, es como ahora un cardenal, ¿no? Así, el papa, ¿no? Algo que son personas muy importantes. Se supone que saben mucho, por eso están en esos puestos, ¿no? Así que llega con Jesús y ha de haber dicho Nicodemo: ahorita lo voy a desenmascarar a este charlatán. ¿Sí me explico? Y por eso llegó de noche, porque estaba un poco avergonzado. No vaya a ser que lo vieran sus cuadernos, sus cuates, ¿no? No vaya a ser que me vean mis cuates. Y qué quemada. ¿A poco no? Qué quemada. Pero hay algo que me llama la atención de Nicodemo. Era un hombre sediento de Dios. Además de que tenía un poco de vergüenza por aprender algo de un joven de 30 años, porque aproximadamente tenía 30 años Jesús cuando comenzó su ministerio. ¿Qué me puede enseñar este hombre? Ha de haber dicho, ¿no es cierto? Conozco la ley al revés y al derecho, los 613 mandamientos que se encuentran desde Génesis hasta Malaquías, y además las añadiduras que se hicieron alrededor de esos 613 mandamientos, se los sabía de memoria. Y diría: ¿qué me puede enseñar este joven? Pero también al mismo tiempo su corazón le decía: ama a Dios, porque no sabes cómo amar a Dios. ¿Está claro? Yo te amo, Señor, pero no sé cómo amarte. ¿Lo has dicho alguna vez? Yo te amo, Dios, pero no sé cómo amarte. Muéstrame tú el camino. Así que se encontró con el corazón de corazones, el amado. ¿No están ustedes contentos por eso? Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Me criaste para mí, Señor, para ti, me criaste para ti, Señor, y mi alma no encuentra descanso hasta que te encontré a ti, oh Jesús. Jesús, el amor de mi vida. Vamos a Juan capítulo 3. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo esas palabras: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si Dios no estuviera con él. Es decir, había visto, había conocido a personas que habían sido leprosas en otro tiempo y ahora estaban sanas. Estos son milagros espectaculares, extraordinarios. Conoció a Lázaro, que había muerto y de pronto estaba vivo. Conoció a la hija, a esa pequeña, la hija de Naín, que fue resucitada por Jesús. Escuchó cómo el Señor había multiplicado los peces y los panes para dar de comer primero a 3,000, primero a 5,000, después a 3,000 personas, y yo no sé cuántos más. Oh, qué increíble estar a los pies de Jesús, estar cerca de Él. ¿Sí le hubiera gustado estar cerca de Jesús? ¿Sí o no? Así que fue con aquel joven de unos 30 años
y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y entonces él esperaba que Jesús le preguntara: ¿has guardado la ley? ¿Cómo te has portado? Porque es la pregunta que muchos hacen, ¿no? Y sobre todo los curas y los pastores, ¿no? ¿Te has portado bien? ¿Cómo te portas? O los papás, ¿no? Pero Jesús le contestó con una interrogante que hasta la fecha no podemos entender ni comprender hasta que tenemos un encuentro con Jesucristo. Jesús le dijo: tienes que renacer. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay varias cosas muy interesantes. En el griego, cuando yo leí en griego esto, no dice así. Bueno, por supuesto no dice así, dice amén, amén. Así dice, amén, amén. ¿Qué quiere decir amén, amén en español? Traducido al español. Quiere decir que Jesús es la autoridad suprema. Quiere decir que las palabras que él hablaba eran palabras de Dios, palabras que venían del corazón de Dios. Era autoridad por sí mismos. Porque si usted lee la Mishnah, usted lee la Torah, yo he leído la Torah, ¿no? Que está escrita en griego y en hebreo y en español, se puede leer en hebreo español. Y cuando yo leí la Torah, dice así: los sabios, el rabino tal dice esto, el rabino tal dice esto, el rabino tal dice esto, pero Jesús siempre decía: mas yo os digo. No se fundamentaba en ningún rabino. Él decía: mas yo os digo. Es decir, él es la autoridad suprema. Jesús es la autoridad suprema. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Algunos dicen: no, nomás a eso me trajeron. Jesús es la autoridad suprema. Y Jesús le dice: de cierto, es decir, la autoridad suprema, de cierto te digo, que el que no nace, fíjense que en el griego dice aquí, el que no naciere de nuevo, pero en el original griego dice, el que no naciere de arriba. ¿Qué quiere decir? Que no es lavado de cerebro. ¿Qué quiere decir? Que es un milagro del cielo, es un milagro de Dios. No es un convencimiento, porque Jesús no es un vendedor. ¿Está claro? Él no te quiere convencer de nada, ni tampoco tú lo puedes hacer con nadie. Tú tienes que hablarle y decirle: tú tienes que nacer de nuevo. Cuando llegues a tu casa, dile a tu tío: tienes que nacer de nuevo. Dice: sí, ya tuve un accidente y salí ileso y gracias a Dios nací de nuevo. No me estoy refiriendo a eso, tío. Cuando llegas a tu casa y si tu esposa no es cristiana, diga: vieja, te tengo una buena noticia, tienes que nacer de nuevo. Y cuando vayas con tus hijos, abrázalos y dile: ay, qué bonitos nenes, pero tienen que nacer de nuevo. El que no naciere de arriba, dijo el Señor, no puede ver el reino de Dios. Ay, le contestó con una, ¿qué podríamos decir? Como con una parábola, como con algo que no se puede entender ni explicar hasta que tú tienes un encuentro con Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, entiendes estas palabras perfectamente. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y yo quiero decirles en esta mañana que si tú vives en una relación ilícita y dices que eres cristiano, no has nacido de nuevo. Y si tú dices que eres cristiano, pero todavía robas y todavía dices mentiras y todavía te corrompes y haces cosas desagradables que no es conveniente hacer, entonces no has nacido de nuevo. Y si todavía tienes malos hábitos, practicas pecado todavía,
con alevosía, premeditación y ventaja. Y te dices cristiano, eres cristiano, pero no has nacido de nuevo. Eres casi cristiano. Y digo, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto. No se vayan a ofender. Y hay algo muy importante. Cuando viene Nicodemo con Jesús, en ese momento tuvo que renunciar a todos sus prejuicios y a todos sus dogmas y a toda su religiosidad, porque los que más les cuesta trabajo entregarle la vida a Jesús son los religiosos. No importa si son católicos o protestantes o judíos o lo que sea, porque cómo les cuesta trabajo aceptar la verdad, porque ya traen un lastre doctrinal de mucho tiempo, de muchos años, de muchas enseñanzas a veces erróneas, y les cuesta mucho trabajo reconocer que necesitan nacer de nuevo. Así que si tú quieres venir a Jesús, tienes que hacer esto. Si quieres conocer la verdad, tienes que ser humilde y despojarte de tu doctrina y decir, no sé nada, enséñame tú. Ahí lo vamos a poner ahí. Si quieres conocer la verdad, tienes que ser humilde y despojarte de tu doctrina y decir, no sé nada, enséñame tú. Y ahí es donde tú vas a comenzar a conocer a Jesús. ¿Sí está claro? Porque hay quienes han conocido a Jesús y dicen, no, pues hay que guardar el sábado. Y conocieron a Jesús en esa doctrina y ahí están. Pero estas doctrinas de la ley les impide conocer a Jesús realmente. Yo creo que cuando Nicodemo tuvo un encuentro cuando se le quedó viendo Jesús, ¿sabe usted qué pasó con Jesús y Nicodemo? Es que desnudó el alma de Nicodemo los ojos preciosos de Jesús. No sé si eran azules o eran verdes o color café, no me importa, no me interesa. Pero lo más increíble es que cuando Jesús se le quedó viendo a Nicodemo, Nicodemo se desarmó y dijo, la verdad, aquí se queda toda mi religión y todos mis conocimientos. No sé nada. Y si tú quieres conocer a Jesús, tú tienes que decirle, no sé nada, enséñame tú. ¿Lo quieres hacer? Porque el día que tú crees que sabes más que Dios, ese día Dios no puede hacer nada en tu corazón, porque es un impedimento para que le conozcas. ¿Está claro? Este agnóstico Dawkins, un científico ateo muy famoso, dice que no cree en Dios. ¿Verdad que también el que murió, el científico que tenía doctorado, era un astrofísico, Hawkins, ¿no? No me acuerdo ahorita. Él era un ateo. Alguna persona me ha dicho, es que yo no creo en Dios. Le digo, está bien, pero Dios sí cree en ti. ¿No es cierto? Entonces, cuando este hombre, Nicodemo, tiene un encuentro con Jesús, Jesús desnuda el alma de cualquier persona, pero no de aquellos que se creen más que Dios. Nada más, eso es todo. ¿Está claro? Porque si tú te crees más que Dios y que sabes más y que dices que no existe Dios, entonces no puedes conocer a Dios. Tú tienes que siquiera tener un poco de humildad para decir, no creo en Dios, pero ayúdame, Señor, a creer en ti. ¿Está claro? Eso fue lo que yo le dije un día al Señor. Yo fui ateo, gracias a Dios, ¿no? No, sí fui ateo desde pequeño, toda mi vida, hasta que tuve un encuentro con Jesucristo. Yo no podía creer en Dios, no creía, no podía creer en Dios. Hasta que un día le dije a Dios, Señor, porque me hablaban y me hablaban y me hablaban. Y un día le dije a Dios, Señor, no le decía yo Señor, le decía, Dios,
yo no puedo creer en ti, pero ayúdame a creer. ¿Y qué creen lo que pasó? Por eso estoy aquí. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Saben qué quiere decir nuevo nacimiento? Es comenzar de nuevo, es darse la vuelta, es arrepentirse y dejar la vida pasada. Está claro, porque puedes llamarte cristiano y seguir viviendo como todos viven. Eso no es nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento es regeneración. Estoy viviendo mal delante de Dios, pues yo dejo esa relación. La verdad duele mucho. O pongo en orden mi vida. Sí, está claro. Ni modo, tienes que comenzar, tienes que tomar una decisión, porque si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Y sabes qué? La vida de Dios es lo mejor que te puede suceder en este mundo y en esta vida. Yo a veces a los musulmanes, cuando los veo su forma de vida, fíjense que ellos oran 3 veces al día, ¿sí saben ustedes, no? Estén donde estén, si van en el avión les toca la oración, ponen su talit, su manto y se inclinan a adorar a su Dios Alá, ¿no? 3 veces al día, todos los días. Y yo digo, híjole, ellos sí son bien fieles. Bueno, es lo que yo pensaba antes. No es que sean más fieles, es que andan buscando a Dios y no lo encuentran. ¿Sí me explico? Pero tú ya lo encontraste, manito. No los veo contentos. Pero tú ya lo encontraste, manito. Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer, entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de arriba. El viento de donde quiera sopla, ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, del espíritu. Y se le quedó la interrogante y entró en su corazón. Y todos los días Nicodemo se decía, tengo que nacer de nuevo, tengo que nacer de nuevo. Y hasta lo hizo una canción, tengo que nacer de nuevo, tengo que nacer de nuevo. Aunque él sabía lo que era nacer de nuevo, porque para ser judío tenías que nacer de nuevo. Ese concepto ellos ya lo conocían, hasta la fecha lo conocen. Si tú quieres serte judío, tienes que hacer 3 cosas, como hombre, por ejemplo. Tienes que circuncidarte, tienes que bautizarte y ofrecer sacrificio. Lo mismo era en aquel tiempo, igual. En aquel tiempo, para hacerte judío y nacer de nuevo, tenías que circuncidarte, ofrecer sacrificio y ¿qué más dije? Y bautizarte. Así que el bautismo ya era antiguo, ya se usaba. Cuando viene Juan el Bautista, ya se usaba el bautismo. Por eso, si tú lees el Evangelio, dice bautismo de arrepentimiento, porque el otro bautismo era para hacerse judío. Pero este era bautismo de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir nuevamente, una metanoia, ¿no? Una mente nueva. Una mente nueva. Metatransformación. O ir más allá. Entonces, vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Increíble este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Así que Nicodemo se quedó con el ojo cuadrado y decía, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces Dios no es exclusivo de nosotros los judíos. No. Amó Dios al mundo. Entonces no es necesario guardar los 613 mandamientos y todo lo que nos han enseñado. No. Jesús le dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Rompe los paradigmas, rompe las tradiciones y las doctrinas.
y da un mensaje revolucionario. Jesús a Nicodemo y a todos los seres humanos: Dios te ama, y te ama tanto que ha dado a su precioso Hijo para que todo aquel, ¿qué dice? No dice para que todo aquel que guarde la ley, que guarde los 613 mandamientos, a todo aquel que se haga judío, que se circuncide. No, y porque algunos cristianos han dado la espalda a Jesús y han vuelto a las tradiciones judaicas. ¿No es cierto? Ahora ya se están circuncidando. Hágame favor. Es bien doloroso. Y cuesta bien caro, 10,000 pesos, 6,000, lo más barato. Ahora Barshanta, ¿no? El Cohen es el que hace la circuncisión con su campanita. Imagínese. No, hombre, yo no le entro. Y después de que tienes que ir a Polanco y le dice al rabino: rabino, quiero ser judío. Y tienes que tener los ojos verdes. Tienes que caerte con tu cuerno, ¿no? Y entonces, después de un examen, entonces vuelves atrás. ¿Qué es eso, hombre? ¿Y dónde cabe la...? Ay, hágame favor, a ver ustedes, muchachos, hágame usted favor, los que me están escuchando. ¿Cómo es posible? Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que si alguno les anunciare un evangelio diferente, sea ¿qué? Maldición quiere decir que des sin cobertura, sin la cobertura de Dios. Maldición quiere decir todas las maldiciones que se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 29 desciendan sobre ti. Ay, no, toco madera. Entonces, una persona que conoce a Jesús y luego se hace judío está volviendo atrás. Está volviendo atrás otra vez a lo de siempre, a lo de antes, a la ley. Y la ley ya quedó nulificada por el sacrificio de Cristo en la cruz. La ley del Antiguo Testamento, no la ley del corazón. Hay 3 clases de leyes: la ley escrita, la ley natural y la ley espiritual. ¿Lo vuelvo a repetir? La ley natural, la ley escrita y la ley espiritual. Cuando tú vienes a Jesús, Dios escribe sus mandamientos y sus ordenanzas dentro de tu corazón para que hagas la voluntad de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá entrar al cielo. Versículo 17. Jesús sigue en su discurso: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora Dios ya no envía un diluvio, ya no envía fuego. Ahora Dios ya no hace las cosas como las hizo en el Antiguo Testamento. Ahora Dios envía a su Hijo como sacrificio. Porque en aquel tiempo, en el templo, se ofrecían sacrificios constantemente. Acabamos de pasar una fiesta judía, el Yom Kippur, ¿no? El Día del Perdón. Una fiesta donde nuevamente cada año los judíos le piden perdón a Dios. Les perdona a Dios sus pecados solo por ese año. Nada más por un año. Y al siguiente año tienen que volver a tener el Yom Kippur para que Dios les vuelva a perdonar sus pecados. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el sacrificio cesó, ya no se ofrecen animales. Entonces lo que hacen es otro tipo de festividades, entre ellas el Yom Kippur. Pero ahora Dios ha provisto un cordero sin mancha. Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. ¿Qué más dice? Bueno, ya no me acuerdo. Me lo sabía de memoria, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo. Muy bien. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ya no es necesario sacrificios, por supuesto. El templo fue destruido en el año 70. Ya no necesitamos
toda esa serie de ordenanzas pesadas que no se podían llevar, no las podíamos cargar, son muy pesadas, pero ahora Dios nos da el remedio a la enfermedad llamada pecado. ¿Cuál es el remedio? Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a verlo otra vez, a ver si me lo pueden poner. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta, pero fíjense que me gusta el original griego. Fíjense, dice así, y algunas traducciones de la Biblia la tradujeron así. Dice, he aquí yo estoy a la puerta de pie. Ahí lo voy a volver a repetir, ¿eh? He aquí yo estoy a la puerta de pie y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que el corazón tiene picaporte por dentro y no por fuera. Dios no puede abrir tu corazón a la fuerza, tú lo tienes que abrir. ¿Está claro? ¿Otra vez? Tu corazón no tiene picaporte por fuera, Él no puede abrirla, tú tienes que abrirlo para que entre Jesús a tu corazón. Y no solamente la palabra cenaré con Él significa y quiere decir, la palabra cenar quiere decir tendré intimidad, amistad con Él. Eso quiere decir la palabra cenar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo de pie. Yo estoy a la puerta de pie y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere ser tu amigo. Porque los judíos invitaban a su mesa a cenar solamente a personas muy cercanas a ellos. Son muy celosos los judíos. Así que los judíos invitaban a cenar a personas solamente muy cercanas a ellos, muy diferentes a los mexicanos. Los mexicanos decimos, su casa, y apenas lo conocimos, su casa, ¿no? ¿Verdad poco no? Su casa, ¿no? Pero los judíos no, son muy celosos. Y como Jesús era judío, ¿verdad? Era judío. Y fíjense, estimados amigos, Nicodemo fue testigo de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. En el libro de Números, capítulo 21, versículos 6 a 9, dice la Biblia que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y si usted lee ese pasaje de la Biblia, dice que el Señor envió serpientes ardientes para que mordieran al pueblo, ¿se acuerdan? Y el Señor, Moisés clamó a Dios y dijo, Dios, ¿qué vamos a hacer, Padre, Señor? ¿Qué vamos a hacer? La gente se está muriendo, dice que murieron miles. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo aquel que la mirare será sano. La serpiente, después la adoraron los judíos. Ustedes leen en el libro de Ezequías, en el tiempo de Ezequías, los judíos adoraron esa serpiente. Hasta la fecha es el símbolo de la medicina, ¿no? ¿Verdad que sí? La serpiente, porque es el símbolo de la medicina. Por eso Jesús le dijo, quiero que leamos nuevamente aquí Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó esta asta con una serpiente de bronce, y todo aquel que viera sería sano, sería salvo. Así hoy Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, sacrificado el inocente Cordero de Dios, para que cuando tú veas a Jesús, tú le recibas en tu corazón, seas salvo. Y Nicodemo, cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario y fue crucificado, Nicodemo se acordó de estas palabras. Vamos a leerlo.
aquí en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. Isaías 53, versículo 3 al 5. Vamos a ver que nos lo pongan para que todos lo podamos leer. En la película de Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli, que fue filmada en Italia, la película de Jesús, aparece un personaje que representa a Nicodemo. De pronto Nicodemo aparece entre la multitud, es testigo de la muerte en la cruz, es testigo. Y cuando Jesús es levantado, se acuerda de este pasaje: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a leer el siguiente versículo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que Nicodemo se acordó, le vino a la mente este versículo que había permanecido oculto al pueblo judío por siglos. No sabían de qué se trataba este versículo, pero Nicodemo, conociendo la Escritura profundamente, se dio cuenta que se estaba refiriendo a Jesús. Sí, qué increíble, ¿no? Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese momento Nicodemo aceptó a Jesús. Él es el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra Mesías? Él es el Mesías. La palabra Mesías en hebreo es ungido, en español, ungido. Y la palabra Mesías en griego es Christos, Christos o Cristo. En español es Cristo. Quiere decir el ungido. El ungido, ¿qué quiere decir? El Rey, el Salvador, el que iba a salvar a la humanidad. Eso quiere decir Mesías, Christos, el ungido, el escogido por Dios, el Hijo de Dios, que les iba a traer salvación a todos los seres humanos. Amén. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.